Le puse a este mensaje un título que está muy de moda, seguramente lo deben haber escuchado más de una vez. Yo lo llamé de esta manera: el único nuevo orden mundial establecido que prevalecerá. Nuevo orden mundial establecido que prevalecerá. Y quiero hacerlo a través de estos versículos que he seleccionado. 2 Corintios 5, 16, dice lo siguiente: así que ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Bueno, perdón que se me congeló la pantalla. Ah, gracias. Muy amable. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano, porque Él dice: en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Amén a la palabra de Dios. Hermanos, antes que se sienten, leí más de lo que voy a estar utilizando en el mensaje porque quería tener el contexto de lo que les quiero hablar. Pero quería hacer referencia a lo siguiente. El versículo 18 dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo y tomándole en cuenta sus pecados, consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Cerremos nuestros ojos. Señor y Padre eterno, venimos delante de tu presencia ahora, que ya hemos escuchado tu palabra, Señor, hemos escuchado tu voz. Ahora, Padre bueno, te rogamos que nos estés concediendo estar alertas, estar atentos. Señor, agudiza nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos y oídos espirituales, para que podamos entender tu palabra, para que nuestra vida sea edificada, para que podamos entender lo que nos querés hablar en este día. Señor, bendecimos este momento y tu palabra. Y te rogamos, Padre, que nuestros corazones sean transformados por lo que vamos a escuchar. Que podamos ver tu rostro manifestándose en medio nuestro. Sabemos, Espíritu Santo, que estás en este lugar. Te suplicamos que te pasees
alrededor de cada uno de nosotros y a cada uno de acuerdo a su necesidad le estés hablando al corazón y revelándole tu verdad. Gracias, Padre, por la Biblia, ese santo libro, las Escrituras, que de tanta bendición ha sido a través de la historia, ha sido de bendición en nuestra propia historia, Padre Celestial, para que tengamos y aprendamos ese recurso maravilloso que es la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos, Dios, en el precioso nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y como les decía, yo quería tomarnos un tiempo para hablar acerca de el nuevo orden mundial que prevalecerá por sobre todas las cosas. ¿Ustedes escucharon ese término alguna vez? El nuevo orden mundial, el orden mundial que se va gestando, que va cambiando, que se va transformando a medida que las cosas van pasando. Cada vez que escuchamos noticias o nos mandan información por internet, vemos como el hombre parecería que de a poco se va deshumanizando, va perdiendo ese valor humano, ese valor del respeto al otro, ese valor por las cosas, como que se va desvaneciendo todo eso, ¿no? Y como sabemos, Satanás tiene un plan que ya está en marcha para establecer su propio orden mundial, el propio orden mundial de Satanás. Lo está llevando a cabo mediante el anticristo, mediante organizaciones por medios de acuerdo entre naciones, organismos internacionales como es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Lo está llevando a cabo Satanás a través de hombres y mujeres poderosos que desconocemos, viven en el anonimato, pero están trabajando y están avanzando, guiados por Satanás, gobernados por Satanás, desatando guerras, violencias y armamentos que se están preparando para un momento que va a llegar cuando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este orden mundial de Satanás es un orden que lleva a la oscuridad y al caos. Pero quiero decirle esto ahora. Dios también tiene su nuevo orden mundial. Dios lo tiene. Este orden mundial también está en marcha. Dios lo diseñó y lo preparó y lo está aplicando desde hace muchos años, inclusive antes de la creación del mundo. Dios ya lo tenía. Y va a llegar el momento de la perfección y de la culminación cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez a la tierra para rescatar a su iglesia y poner el verdadero orden mundial que nuestro Dios está preparando. El nuevo orden mundial que Dios estableció es su ministerio, atiéndanme bien esto, su ministerio que está delineado, detallado en los versículos que acabamos de leer. Tal vez ustedes no lo pudieron ver en ese momento, ahora lo vamos a analizar. Y lo extraordinario de esto es que nosotros somos actores activos de ese nuevo orden mundial divino que nuestro Dios ha establecido. Y esto me entusiasma, porque ustedes saben que Dios trabaja en colaboración con sus hijos y sus hijas. Y en la historia de la creación, el orden mundial de nuestro Dios es el que primero se estableció y después vino el que Dios quiere establecer y con el cual quiere matar y destruir y derribar al mundo entero. Tal vez te preguntás cuál es el orden mundial que prevalecerá. Seguramente tenés la respuesta, espero que la tengas. Pero te lo respondo con la Biblia, que es lo que realmente
nos convence de la verdad. Y si vamos a Juan 1.5, ahí en Juan 1.5 leemos 5 versículos, pero quiero específicamente utilizar uno para demostrarte cuál es ese orden mundial que prevalecerá. Juan 1.1 dice, en el principio ya existía el verbo. Aquí el verbo viene a ser la persona, simboliza la persona de Cristo Jesús. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Acá todo lo está hablando acerca de Jesucristo. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Amén. Este último versículo yo lo leí para que se den cuenta cuando dice la vida era la luz de la humanidad, que es la luz de Jesucristo, para llegar al versículo 5 donde dice esta luz, que es Cristo Jesús, resplandece en la oscuridad y la oscuridad no ha podido apagarla. Esto quiere decir que el orden mundial que Dios estableció es el que va a prevalecer. También está ese otro versículo cuando Jesucristo está hablando con los discípulos, donde Jesús le declara a Pedro y a los discípulos y le dice, la puerta del infierno no prevalecerá. ¿Contra qué? Contra la iglesia. La iglesia prevalecerá. Jesucristo ahí nos declara que la iglesia avanzando va a derribar las puertas de Satanás y nada va a impedir que nosotros vayamos al territorio de nuestro enemigo de Satanás y de ahí podamos rescatar a todas las almas que podamos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es ese nuevo orden mundial que Dios ha establecido, el cual prevalece sobre cualquier orden establecido por el hombre? ¿Cuál es? Y su nuevo orden mundial es el siguiente, yo lo voy a enumerar, después lo voy a tratar de explicar un poquito. Y el punto 1, el primero, ahí está en pantallas. Como les decía, el ministerio que ha establecido Dios, ese plan, ese orden mundial que Él ha establecido, y la obra y el trabajo de nuestro Señor Jesucristo es tener un mundo de regeneración. Está ahí, ¿verdad? Un mundo de regeneración, un mundo de nuevas criaturas. El hombre y la mujer puede convertirse en una nueva criatura. Es lo que el versículo 17 acabamos de leer. El hombre que conoce se convierte y se transforma su vida y es transformada por el poder de Cristo. La palabra de Dios dice que es una nueva criatura, una nueva humanidad. El punto 2, un mundo de reconciliación. Un mundo de hombres y mujeres traído de vuelta a Dios, porque el hombre en un momento estuvo con Dios, ¿verdad? Y después se apartó, se alejó por el pecado. Entonces, en este mundo de reconciliación, en este mundo que Dios quiere establecer, un mundo de hombres y mujeres traídos de vuelta a Dios, que viven entendiéndose con sus pares. Esto acá está hablando de la relación entre unos y otros, el ministerio de la reconciliación, donde el hombre y la mujer es traído de vuelta a Dios y que viven entendiéndose con sus pares y viviendo en unidad y en armonía. Eso lo acabamos de leer en los versículos 18 y 19. Punto 3 en este orden mundial que Dios estableció.
un mundo de embajadores. Y ahí estamos nosotros, un mundo de embajadores, un mundo de hombres y mujeres colaboradores con Dios. Ahí están los versículos 5:20 y el 6:1. El otro punto 4, un mundo de redención, un mundo reconciliado por una sustitución del pecado. Jesucristo tomó nuestro lugar. Jesucristo tomó nuestro lugar. Y el punto 5, un mundo de decisiones para Dios. Una salvación. Dios ha establecido una salvación a través de Cristo Jesús que puede ser aceptada o puede ser rechazada. Eso va a depender de cada uno de aquellos que cuando Dios los llama deciden atender ese llamado o rechazar al llamado de Dios. Si tomamos estos 5 puntos, acá está detallado brevemente el nuevo orden mundial que Dios ha establecido y el cual prevalecerá. Un mundo de regeneración, un mundo de reconciliación, un mundo de embajadores, un mundo de redención y un mundo de decisión para seguir o no a Cristo Jesús. Y nosotros acá estamos muy involucrados en llevar adelante este orden que Dios ha establecido, que está estableciendo y lo seguirá haciendo a través de todos los días de nuestra vida y las que vendrá hasta que nuestro Señor Jesucristo decida venir a rescatar a su iglesia. Ahora permítanme explicar un poco el primer punto, un mundo de regeneración. Un mundo de nuevas criaturas son conformados por una nueva creación, una nueva humanidad. Nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús, recibimos una nueva creación, fuimos hechos nuevos. Ya somos una humanidad diferente a la que teníamos anteriormente. Fuimos rescatados, fuimos elevados a lo que Dios quería para nuestras vidas. Y esta regeneración produce un ser con una naturaleza, una vida y una conducta totalmente cambiada. ¿Y cuál es ese cambio? Muchos de nosotros lo hemos vivido ya si hemos conocido a Cristo Jesús. ¿Y el cambio cuál es? Como hombre o mujer estábamos muertos para Dios, pero como una nueva criatura estamos vivos para nuestro Dios. Como hombre y mujer no teníamos relación con Dios y como una nueva criatura, ahora Dios nos da esa relación, restauró esa relación con nosotros. Como hombre o como mujer no estaba seguro acerca de Dios y en el momento que conoció a Dios como una nueva criatura está absolutamente seguro acerca de Dios. No debemos tener ninguna duda, ningún temor de que Dios es nuestro Padre y Él nos ha transformado verdaderamente para disfrutar de la vida eterna. Y como hombre o mujer estábamos viviendo en pecado e inmoralidad y como una nueva criatura ahora vivimos justificados y en santidad. Ese es el cambio, esa es la nueva criatura, esa es la nueva humanidad. Esa transformación extraordinaria que uno hace en la vida de uno. Estar en Cristo quiere decir que un creyente anda y vive cada día con Cristo en su corazón, consciente de eso. Tenemos ahí en Juan 3:3 la palabra que dice, te aseguro, palabra de Jesús que dice, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Y este es el orden que Dios quiere para toda la humanidad. Y después está un mundo de reconciliación. Hoy el hermano Héctor, cuando estaba
presidiendo ese momento de las ofrendas y los diezmos, estuvo hablando acerca de la reconciliación. ¿Cómo es el trato entre nosotros como iglesia, en nuestras familias, en el trabajo donde trabajamos? El mensaje de la reconciliación, un mundo de hombres y mujeres que pueden ser traídos a Dios. Ese es el principio de la reconciliación. Ahí debe empezar esa reconciliación. Y reconciliar significa cambiar completamente, cambiar de enemistad a amistad, significa juntar, significa reunir, significa restaurar. Y nosotros podemos decir tranquilamente que como pecadores que somos no podíamos ser amigos de Dios, porque esto va en contra de Dios. Y como estábamos viendo en el estudio que estamos haciendo durante estas semanas, acerca de la ofensa, una de las cosas que precisamente interrumpe la amistad, el entendimiento, la paz entre dos personas o inclusive entre Dios es precisamente la ofensa. La ofensa trae enemistad con Dios y trae enemistad con los hombres. Eso interrumpe el plan de Dios y hay que restaurarlo. Ofender o ser ofendido hace que las personas se sientan dolidas, se sientan despreciadas, humilladas, se sientan maltratadas mediante las actitudes que tenemos, palabras que decimos y acciones que cometemos. Y yo sé que puedo ser tanto ofendido como ofender. Y lo he hecho muchas veces y me he lamentado por eso, de ofender de alguna manera. Una persona egoísta, que el hermano nos habló hace un ratito, una persona egoísta tiene muchas dificultades para perdonar una ofensa. Por eso la persona egocéntrica, egoísta, la persona que le da mucho valor al yo, es una persona que le cuesta perdonar la ofensa. Y se le dificulta la reconciliación con otros si esa relación por algún motivo se rompió. ¿Por qué? Porque mi yo es carnal, es egoísta, es desobediente, es independiente de Dios, independiente en la manera que actúa con los demás. No se quiere ajustar a la autoridad. No acepta la prueba, ni el dolor, ni la crisis, ni la presión. Trata de salir de todo eso. Se ofende fácilmente, se culpa, se victimiza, se esconde y miente y dice mentiras o medias verdades. ¿Para qué? Para protegerse. Eso hace el egoísta. Y por eso no puede perdonar. Y qué bueno que estamos haciendo este estudio para verdaderamente entender que podemos ser ofendidos, que podemos ofender, pero que la solución a todo eso es el perdón. Perdonar al que nos ofendió. Dios nos perdonó siendo pecadores. Mandó a Cristo sabiendo de que el mundo era un mar de pecadores y mandó a Cristo a perdonarnos. El principal requisito es hacerle frente a mi yo, frente a ese hombre egoísta, esa mujer egoísta y quebrantarlo ante el Señor. Y doblegarlo y perdonar a aquel que nos ha ofendido. Cuando se desea reparar una relación donde hay conflicto, hay que centrarse en la reconciliación y no en el problema. ¿Se entendió esto? Cuando hay que reparar una relación porque hubo conflicto, hay que centrarse en la reconciliación, en restablecer la amistad con la otra persona y no específicamente en la resolución del conflicto, porque yo puedo resolver ese conflicto, pero no me reconcilié con la persona, solucioné esto, pero no reconcilié con la persona, y el problema va a volver a aparecer. ¿Se entiende eso?
Entonces tenemos que ir a reconciliarlos. Hay una gran diferencia. Reconciliación significa el restablecimiento de la relación entre unos y otros, inclusive con Dios. Y esto no significa que si éramos buenos amigos, por ahí, por las circunstancias de la vida, esa amistad cercana o como carne y uña, como se dice a veces, va a existir. Pero sí vamos a estar en paz, sí nos vamos a entender y sí vamos a poder caminar juntos. Resolución significa resolver todos los desacuerdos. Y saben que eso no va a suceder, es imposible que tengamos acuerdos en todas las cosas que se nos vienen por delante. Porque la verdad es que hay algunas cosas, por ejemplo en el matrimonio, en la amistad con vecinos o amigos, en las relaciones con compañeros de trabajo con las que nunca vas a tener acuerdo. Porque somos personas diferentes y pensamos diferentes, de manera diferente con un mismo tema. Pero podés en el desacuerdo, sin ser desagradable, entenderte con la otra persona. Y eso tiene un nombre en la Biblia y se llama madurez. Se llama madurez. Y también requiere de sabiduría, y la sabiduría viene de nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener unidad sin uniformidad. Podemos caminar de la mano juntos sin ver todo de la misma manera, pero podemos caminar juntos. Mi esposa Luz y yo tenemos de casados 45 años de casados. En 5 cumplimos los 50. Casados, no cansados, no equivoquen la palabra. 45 años casados. Y hay un montón de cosas en las cuales no las vemos de la misma manera, inclusive cosas ministeriales, cosas de la iglesia, de nuestras hijas, de la economía. Diferimos. Y eso está bien, es bueno. Por eso no quiere decir que no podamos caminar de la mano en lo espiritual, en lo físico, no nos podamos apoyar mutuamente y vivir en paz. Y este es el plan de Dios para ese nuevo orden mundial que Él quiere. La reconciliación, la amistad, el caminar juntos. A mí un día el Señor me dio por el medio cuando leí ese versículo de Efesios capítulo 2, donde dice que Jesucristo en la cruz derribó todo muro de enemistad. Yo no tengo ningún argumento, ni de dónde sacar un argumento para no reconciliarme con aquellas personas que por algún motivo la relación se dañó, se torció, hubo algo. La tengo que resolver. Y les digo más, por ahí en esa relación uno va, pide perdón, trata de reconciliar, pero la respuesta del otro lado no es lo que uno esperaba, ¿no? Uno espera que lo reciban con, sí, querido hermano, querida hermana, cómo no, no te preocupes, está todo bien, te equivocaste como yo me puedo equivocar, y no tenemos la respuesta que esperamos. Y como que hay una frialdad. Pero atiendan esto, eso no es excusa para seguir enemistado de mi parte o de tu parte con esa persona. Lo tenés que resolver. No podés permanecer en eso más tiempo porque lo que Dios quiere es que nos pongamos a cuentas. Esto lo he aprendido, esto del matrimonio, en su momento necesitábamos consejo, necesitábamos hermanas que nos ayuden como matrimonio. Cuando éramos jovencitos teníamos una sola hija, conocimos a Cristo en ese momento y necesitábamos de nuestro Dios
que Él nos esté ayudando y después aconsejando a otros, cómo eso nos ayudó también en nuestra relación en el matrimonio. Si te enfocas en la restauración de tu relación, muchas veces te vas a dar cuenta que los problemas que te separaron son insignificantes. Hay una gran cantidad de conflictos en el mundo. Ahora tenemos uno con las votaciones. ¿A quién voy a votar? Yo tengo que votar mañana y no sé a quién voy a votar. Tengo algunos ahí en vista. Pero vieron cómo este mundo está lleno de guerras, de divisiones, de conflictos. Y van a seguir, ¿eh? Todo eso va a seguir, se va a complicar. Uno pensaría, por ejemplo, que a través de la historia del mundo, el hombre que puede razonar, la mujer que puede razonar, entendería que ya no es tiempo para estar haciéndole guerra a otras naciones. ¿Para qué? Si se sabe que todos pierden vidas, pierden su economía, conflictúan a otras naciones, pero fíjense que no aprendemos. Y hace poco leyendo, alguien informó que en este momento en el mundo hay 17 focos donde hay guerras bélicas llevándose a cabo. El racismo, el terrorismo, hermanos que se pelean por herencias que recibieron, no sé si lo han vivido, yo lo he visto, he tenido que salir a ayudar en eso. Todo esto genera relaciones rotas. Tenemos una economía quebrada, tenemos un gobierno enfermizo y espero que salga por internet y lo escuchen un montón, aunque todos lo saben. Matrimonios rotos. Por eso nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos un reto. Y te quiero retar a que te comprometas a convertirte en un agente de reconciliación en este mundo lleno de conflictos. Dios quiere llevar adelante este nuevo orden mundial que Él está llevando adelante con nuestra colaboración. Él lo ha dicho y lo ha establecido ahí. Es importante que te conviertas en un hombre, una mujer que construye puentes de buenas relaciones y no un constructor de muros que separa relaciones y separa matrimonios y tantos conflictos que pueden haber. Busca la forma de unirte a la gente en lugar de separarla. Y este es plan de Dios, es lo que Dios quiere. Hay 3 personas que intervienen en el nuevo orden mundial utilizando la reconciliación. 3 personas. ¿Se imaginan cuáles serán? ¿El pastor, la pastora y un líder podrá ser? Seguro que no. No son los 3 al menos. ¿Quién es la primera persona en un proceso de reconciliación? El propio Dios. El propio Dios es la primera persona que participa en la reconciliación. Dios es el que nos reconcilia, es el que nos sana. Dios es el que establece relaciones sanas. Y esto viene de Él porque lo leímos. Todo esto en el versículo 18 dice, todo esto proviene de Dios. Y esa reconciliación donde Dios participa tiene éxito y nos permite restablecer relaciones rotas o nuevas relaciones. Y el hombre y la mujer no se ganan la reconciliación. Dios es el que se la da a ese hombre y a esa mujer. Esa es la primera persona. La segunda persona, como se imaginarán en este proceso de la reconciliación, es nuestro Señor Jesucristo.
Dios nos reconcilia con Él mismo por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, pero trascendentes, cuando un hombre cree que Jesús murió por él, Dios, fíjense lo extraordinario que hace Dios. Dios acepta la muerte de Jesucristo por la muerte del hombre. Ahí Jesucristo tomó nuestro lugar. Dios acepta los pecados soportados por Jesucristo en la cruz como los pecados cometidos por el hombre. ¡Wow! Y Dios acepta la condenación soportada por Jesucristo como la condenación debida al hombre. Y ahí nos reconciliamos con Él. Y la otra persona en este proceso de la reconciliación es que Dios le ha encargado la palabra de reconciliación al hombre y a la mujer de Dios. O sea, vos y yo, nosotros, esta iglesia, somos embajadores del reino y Dios nos ha dado el gran mensaje del evangelismo para dar a conocer y reconciliar a las personas con Dios. Dios cuenta con nosotros para esta obra. El versículo 20 que leímos de 2 Corintios dice así que somos embajadores de Cristo. Y los embajadores son personas mandadas con un envío oficial para representar a aquel que lo mandó. Y no va solo, sino que va con un mensaje que tiene que decir, que tiene que entregar al lugar donde fue enviado. Juan 15:16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné. Aquí está el embajador enviando Jesús a ese hombre, a esa mujer, y yo los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Fíjense qué interesante es esto, este plan de Dios. Y por supuesto que es un plan para deshacer la obra de Satanás. Cómo nos da las herramientas necesarias para poder estar en este proceso de reconciliación, en este caso de las personas que aún no conocen al Señor Jesucristo. Pablo le habla a Timoteo en 1 Timoteo 1:12 y dice, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Y esta palabra que Pablo le dice a Timoteo la estamos recibiendo hoy día nosotros. Y nosotros le damos gracias a Dios que nos fortalece, a Cristo Jesús nuestro Señor, pues nos consideró dignos de confianza para poder servir en su reino. Y esto es una tarea que tenemos todos que encarar. Si sos un seguidor de Cristo, tenés el ministerio de reconciliación asignado por Dios. No sé si se acuerdan que el domingo pasado hablamos acerca del poder que Dios nos ha dado para hacer las tareas que Dios nos ha encomendado. Ese poder es un poder sobrenatural. ¿Se acuerda que lo hablamos el domingo pasado? Y una de las tareas que Dios, para las cuales Dios nos dio ese poder es precisamente para ir y hacer discípulos, evangelizar y dar a conocer a Cristo Jesús, para hacer esa restauración, esa reconciliación del hombre con Dios. Así que estamos equipados para esto. Dios no nos manda solo. Él nos dio el poder, nos dio esa herramienta para salir a la sociedad y decir lo que Dios ha hecho, que Dios ha hecho todo lo necesario para devolvernos la comunión con Él.
Y esto, hermanos, depende de nosotros. Depende de nosotros. Y otro punto, el cuarto punto era, en este mundo, orden mundial de nuestro Dios, es la redención. Un mundo reconciliado por una sustitución de pecados. Ahí es donde Cristo Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Donde tendríamos que haber ido nosotros fue Él. Este es un mensaje increíble, es una redención extraordinaria, es una sustitución del pecado. ¿Saben que Jesús fue un hombre que no conoció pecado? Vino a la tierra para vivir una vida impecable y perfecta, para eso vino. Como hombre nunca violó la ley de Dios, nunca actuó en contra de la voluntad de Dios y llevó una vida perfecta. Para eso vino Jesucristo. Y ante Dios fue el hombre perfecto e ideal. Fue el hombre que Dios necesitó para la redención del mundo. Y por lo tanto su justificación podía representar o representó la justificación que yo recibí. Y por eso cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo tenemos esa gloriosa bendición de haber recibido en Cristo Jesús el perdón de nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Y por último, hermanos, en este orden mundial que Dios ha establecido, que prevalecerá, se cumplirá, hay una parte esencial, que Dios quiere un mundo de decisión en favor de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que una salvación que puede ser aceptada o rechazada. Nosotros vamos a ir a hablarle a las personas, amigos, a quien sea, alguien, en una conversación casual o un conocido, y la realidad es que esa oferta, ese llamado de Dios puede ser lamentablemente rechazado. Y esto también está dentro del plan de Dios, pero el deseo de Dios es que no sea rechazado, sino que sea aceptado. Y esa persona tenga salvación y vida eterna. Pablo dice, en 2 Corintios dice al final, en el capítulo 6, versículo 1, dice, nosotros, colaboradores de Dios, nosotros como colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano, que una vez que hemos sido salvos, no desperdiciemos esa gracia o la retengamos en nosotros, vayamos y ofrezcámoselas a otras personas, démosle este mensaje y que entienda que hay un Dios que quiere, los ama y quiere rescatarlos de un mundo de pecado. Porque Él dice, en el momento propicio te escuché, en el día de la salvación que cada uno de nosotros tuvimos, te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Ayer estábamos con mi esposa tomando un cafecito. Nosotros los viernes tratamos de, todo el día no podemos, pero el mayor tiempo posible estar un tiempo juntos como matrimonio, vamos a tomar algo. Toda la semana hacemos eso. Antes podíamos ir a almorzar juntos, íbamos todos los viernes, ese era nuestro día, parte del día. Y nos sentamos acá cerca a tomar un café. Y viene una jovencita, trae la carta. Y nos dice, bueno, ¿qué se van a servir? Y qué sé. Yo siento en mi corazón, cuando ella vino, decirle que yo la amo. A la niña, a la que estaba, a la moza. Digo, bueno, debe venir después y se lo digo, porque nos está atendiendo a nosotros. Cuando nos trae la comida, se lo digo.
Y no vino ella, vino otro joven. Nos atiende, dejó todo, se va. Cuando nos viene a cobrar, ya habíamos terminado, le digo, lo miro y le digo, ¿te puedo decir algo? No, le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿Alguien te dijo que Cristo te ama? Se quedó ahí, hizo un poquito de memoria y dice, sí, mi mamá y mi abuela ya murió, pero mi mamá me dijo que sí, que Jesús me ama. Bueno, yo te lo reafirmo, Jesús te ama. Gracias, es cierto, sí. Se fue ahí contento. Y no saben lo que lamenté, no haberle dicho a la joven que vino primero, porque Dios me lo había dicho que se lo diga. Fíjense cómo eso depende de nosotros. Nosotros podemos frenarlo a Dios. En ese momento que Él nos da esa oportunidad. Estoy tratando de todos los días hablarle por lo menos a una persona acerca de Cristo. Estoy tratando. Por internet seguro. Yo todos los días bendigo a mis compañeros de trabajo. Todos los días. ¿Lo aceptan o no? No lo sé. Le mando mensajes, le mando a veces alguna palabra. Hace poco murió un compañero de trabajo y el Señor me dijo a quién mandarle una palabra, se la mandé, me la recontra agradeció. Pero ese plan, ese nuevo orden mundial de Dios para que se cumpla, depende de los colaboradores de Cristo, de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Si hay enemistad con alguien, con algún amigo, con alguna amiga, con un compañero de trabajo, no pienses que el tiempo lo va a resolver. No pienses eso. Andá, enfrentalo, orá y hacé que ese diálogo se sane y que vos tengas por ahí la oportunidad, inclusive en esa reconciliación, de hablarle del Señor. Somos actores partícipes del orden mundial que Dios quiere establecer. Hermanos, esto no es pavada, no es superficial, es algo tremendo. Es algo tremendo que tenemos que seriamente considerar cada uno de nosotros. Y saben que como creyentes nosotros somos nuestros propios gerenciadores de lo que queremos hacer para el Señor. Tenemos que usar nuestro propio motor para ir y hacer lo que Dios nos manda. No esperen que vaya el pastor o convocar al pastor o que ore la pastora, no. O hablarle a alguien. Ustedes tienen que ir. Nosotros hacemos nuestra parte, ustedes tienen que hacer la suya. Pónganse de pie, por favor. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Satanás ha establecido un orden mundial. Se podría hablar un montón de cosas de eso. Pero lo quiero dejar ahí porque a mí me interesa el orden mundial que Dios ha establecido. Y es el que va a prevalecer. Y nosotros somos actores de ese orden que se lleve adelante, que se lleve a cabo. Yo le doy gracias al Señor por la oportunidad que me ha dado de servirle en el pastorado. Sé que me he perdido oportunidades de promoción en el trabajo, pero les aseguro que no me importa lo más mínimo.
Yo necesitaba tiempo para servirle al Señor, para organizarme para Él. Y saben que he escuchado muchas veces de los estudiantes, sobre todo universitarios, y esta es una advertencia, que muchas veces no se congregan porque tienen que estudiar. Yo fui una persona que tuve la fortuna o el privilegio de estudiar en un país extranjero. Toda mi carrera universitaria la hice en inglés, en Estados Unidos. Si un norteamericano tenía que estudiar 4 horas para estudiar un examen, yo tenía que estudiar 8. Porque no entendía rápidamente lo que estaba leyendo. Aparte tenía el diccionario castellano, inglés y demás. Y yo sé que si quería ir a la iglesia, me podía hacer el tiempo para ir a la iglesia. Esa es una excusa que Satanás muchas veces utiliza para alejarte de Dios. Y ahora me viene a la memoria una jovencita de esta iglesia que entró a la universidad y nos empezó a decir eso, y le preguntábamos ¿por qué no? Porque tengo que estudiar. Estoy estudiando con mis amigas. Tenemos que preparar un examen un domingo. Y hoy está tan lejos del Señor, tan lejos del Señor, que duele el corazón. Primero está Dios y después está el estudio. Primero está Dios y después está la familia. Primero está Dios y después está el trabajo. Primero está Dios y después están los amigos. Primero está Dios. Y yo quiero que esta iglesia sea parte del mover de ese orden mundial que Dios quiere establecer. Te quiero animar, te quiero alentar, como te decía antes, que seas un constructor de puentes entre ese hombre y esa mujer que necesita de Dios y Dios mismo. Por ahí hay familias que están peleadas, que están conflictuadas y necesitan de tu intervención. Anímate, anímate. Señor y Dios nuestro, en el nombre de Jesús, venimos ahora delante de tu presencia, agradecidos, agradecidos por tu palabra. Espíritu Santo, desciende en este lugar manifestando tu amor, tu misericordia, y también mostrándonos la verdadera condición de nuestra conciencia, de cada uno en este lugar. Y Señor, ayúdanos con ese poder inmenso que nos has dado a poder ser embajadores dignos de tu reino. Todos tenemos los ojos cerrados en este momento. Yo quiero invitarte ahora que si te querés comprometer y decidís comprometerte a este llamado de ser embajadores de Cristo Jesús donde sea que estamos, levanta tu mano al cielo. Nadie mira a nadie. Decile al Señor con tus manos que Él puede contar contigo. Decíselo. Y sabes que cuando tomamos esta decisión empiezan a venir oportunidades.
donde podemos reflejar a Cristo y dar a conocer la luz en la oscuridad de corazones que lo necesitan. Jesús no se equivocó, hermanos, cuando Él dijo que los campos están listos para la cosecha. Él no se equivocó. Los campos están listos para la cosecha. Están listos para que vayamos y con sencillas palabras de amor y de confianza en Dios, el Espíritu Santo está descendiendo en este lugar ahora. Recibe ahora, iglesia. Recibe esa llenura preciosa del Espíritu Santo en tu corazón. No tomes en vano la gracia que Dios ha derramado sobre ti, dice el Señor. Sí, Jesús. Queremos ser constructores de puentes entre hombres y mujeres que no te conocen y Dios. Queremos construir puentes también en esos momentos en que hemos estado enemistados con alguien. Y que esa enemistad no permanezca. Solucionémosla. Entre hermanos aquí donde estamos o con personas afuera en el trabajo, donde sea. Sé que hay hermanos que están haciendo un trabajo arduo, duro, llevando la palabra a personas que necesitan de Dios. Yo le voy a pedir a esos hermanos que vengan aquí adelante, que yo quiero orar por ustedes. Si estás haciendo alguna tarea donde estás llevando la palabra de Dios y discipulando y ayudando a otros a conocer a Cristo, vení adelante al frente. Yo quiero orar por vos. Quiero fortalecer tu corazón en el nombre de Jesucristo.